han visto cómo yo me he centrado en Abraham para aprender de él. Todos nosotros debemos aprender de la fe de Abraham, porque con Abraham es que Dios quiso levantar un pueblo diferente. Dios no levantó un pueblo con Enoc, que era un santo, ni con Noé, que era otro santo del Antiguo Testamento. Pero cuando llega Abraham, Dios quiere no solo trabajar con Abraham, sino con un pueblo, el pueblo de Dios, los cristianos. En aquel tiempo los israelitas, pero hoy en día los cristianos. Por eso nosotros nos llama hijos de Abraham, porque nos toca pasar por muchas situaciones en las que Dios prueba nuestra fe y nos ayuda para que nosotros seamos y aprendamos como Abraham a confiar en Dios. Abraham cometió muchos errores, ustedes saben. Abraham era un hombre común y corriente, como nosotros, común y corriente. No era un extraterrestre, no era un superhombre, era un hombre sometido a cualquier cosa como nosotros. Por eso Dios lo cogió, lo llamó y le dijo: deja tu tierra y tu parentela. Para nosotros es: deja tu religión, deja tus costumbres, deja tus cosas y sígueme. Y nosotros hemos hecho caso a Dios en dejar muchas cosas y empezar a seguirlo. Luego trató con Abraham, en el sentido de que Abraham, con sus fallas, mintió varias veces, las debilidades que tenía. Tuvo un hijo cuando no debía tenerlo, se buscó un hijo en la carne que se llamó Ismael. Lo buscó en la carne, con sus deseos carnales, pero Dios no era el plan que tenía con él, y luego a los 100 años le dio a Isaac. Entonces, los que me han venido siguiendo saben que estoy enseñando sobre esta fe de Abraham que nosotros debemos tener. Esta serie con Abraham la acabo dentro de 8 días, si Dios me permite, con el capítulo 22, cuando Dios le pide a Abraham lo que más quiere. Usted no crea que se va a escapar de que Dios le pida lo que más quiere. Usted no se va a escapar, ni yo tampoco. Dios a nosotros llega un momento en que nos pide lo que más queremos, porque Él quiere probar nuestra fe. Entonces, después de que termine las enseñanzas de Abraham, he prometido una secuencia de la segunda venida del Señor, una serie de temas de la segunda venida del Señor. Es importante que trabajemos el tema, sobre todo en un tiempo como este, donde ya estamos viendo principio de dolores. Entonces vámonos poneme el título, por favor, y vámonos a Génesis 21. Ese es el título. Si nace Isaac, hay que echar a Ismael. Qué título tan tremendo, tan doloroso para Abraham. Pero vamos a ver que en la secuencia del tema nos vamos dando cuenta que así tiene que ser. Estamos en el capítulo 21, verso 1. ¿Listos? A propósito, se me había olvidado decirles que yo no les puedo prestar una Biblia, porque en el protocolo dice que cada uno trae su Biblia personal para que no la esté llevando y trayendo para otras personas y haya que echarle alcohol. Si yo le presto una Biblia y ustedes me le echan alcohol, me la dañan. ¿Ustedes no han dañado un recibo en este tiempo con alcohol? Que le echen alcohol a todo lo que llegue y el recibito se corre la tinta. Eso va a pasar con la Biblia. Entonces, usted trae su Biblia virtual en el celular o su Biblia personal. ¿Listo? Por ahora. Yo sí tengo Biblias ahí, pero me dijeron que cada uno la trae. ¿Listo? Entonces, visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Fíjense en las palabras, como había dicho y como había hablado. Eso quiere decir que Dios, ¿qué?
que Dios cumple. A los 100 años, pero cumple. Y entonces, y Sara concibió y dio a luz y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. En el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, lo llamó Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos, pues le ha dado un hijo en su vejez? Versículo 8. El problema: y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día en que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. ¿Qué les parece lo que hace Sara? ¿Bien hecho o mal hecho? Mal hecho. Echar a ese muchachito y echar a esa muchacha de la casa. Y le dice a Abraham, veamos a ver qué dice Abraham. Versículo 11. Este dicho le pareció grave ¿a quién? En gran manera a Abraham, a causa de su hijo. Él quería mucho a Ismael. Entonces, ¿qué? ¿Mal hecho o bien hecho? ¿Qué pensará Dios? Vamos a ver qué piensa Dios en el verso 12. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. ¿De quién se puso de parte de Dios? ¿De quién se puso? De Sara. Entonces Dios está haciendo mal hecho. Dios sí no hace mal hecho, Sara sí, pero Dios no. Es decir, Dios sabe el presente y el futuro. Además, Dios dice que Él se va a hacer cargo de Agar y de Ismael. Y tiene que echar a Ismael. Verso 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Muy amarrado Abraham, que les dio pan y agua, un pancito y agüita. ¿Le debió haber dado más? Dije, claro. ¿Qué agüita y pancito? Pues vamos a ver que no era muy amarrado. ¿Quién le está haciendo caso a Abraham? A Dios. Si carga mucho de pan y de agua a esta mujer y a este muchacho, pues no van a poder ni caminar. Si les echa muchas cosas. Además, si les echa muchas cosas, Dios se va a demorar mucho para hacerse cargo. Si les da poquito, Dios inmediatamente los coge al otro día y les dice: venga a ver, así es que lo necesito para trabajar con ustedes. Es mejor estar en manos de Dios en este mundo complicado y difícil que estar en manos de la riqueza o del mundo con muchas cosas que nos ofrezcan. Entonces, Agar e Ismael, mientras más livianitos vayan, más ligero los coge Dios. Abraham está amarrado, Abraham está haciendo caso a Dios. Tremendo, hermano.
Verso 15. Obviamente le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente del muchacho, alzó su voz y lloró, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios, ¿que es quién? Jesús. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho. Había que soltarlo. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Si ustedes se buscan la historia extrabíblica, Ismael fue un hombre muy próspero. Y hoy es muy próspero la descendencia de Ismael. Son todos los árabes que ustedes conocen, petroleros, esos jeques petroleros de hoy día. Todos los árabes son descendientes de Ismael. Bien, si nace Isaac, hay que echar a Ismael. Vamos a ver esta alegoría que nos quiere decir. Si nosotros necesitamos un milagro, necesitamos ser como Abraham y Sara, que cometieron errores, pero que al final de sus días, ya casi de 100 y de 90 años ella, se arrepintieron delante del Señor por todas sus mentiras, por todos sus engaños, y Dios les dio su regalo a Isaac. Cuando usted se atreva a pedirle un milagro al Señor, fíjese cómo está usted, porque sencillamente Dios le va a hacer un milagro mirando su compromiso, mirando cómo está usted de comprometido con Dios. Entonces es necesario que miremos algunos puntos importantes de este pasaje. Pásame la segunda diapositiva. El primer punto importante que nosotros encontramos ahí es la promesa, el nacimiento de Isaac. El versículo 1 dice que visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Esto quiere decir que Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre cumple lo que Él ha dicho. Usted y yo hemos leído promesas en la Biblia para nosotros. Si usted ha leído Biblia, ha encontrado promesas de Dios para usted y para mí. Yo, por ejemplo, soy un enamorado del Salmo 23. Jehová es el mío, porque yo lo sé, mi pastor, y nada me faltará. ¿Cuándo puedo yo decirle: Señor, usted dijo que usted es mi pastor y que nada me faltará? ¿Cuándo puedo decirle eso? Cuando yo estoy siendo fiel al Señor y le estoy cumpliendo con todo. Estoy tratando mi vida de ser mejor, estoy tratando de ser mejor con el prójimo, de ayudar a otros, estoy tratando de enseñar el evangelio, estoy tratando de cumplirle a Dios en todo. Entonces a mí me falta alguna cosa y yo le digo: Señor, ¿qué pasa con el Salmo 23? Si usted dijo que usted es mi pastor y a mí me está faltando esto o aquello. Si yo fuera infiel y yo le hago una exigencia de esas a Dios, ¿qué me va a contestar Dios? Me va a decir: yo sigo siendo fiel, tú eres el que no te estás comportando como debe ser, por lo tanto mi milagro todavía no te llega. Entonces el problema no es de Dios, mis hermanos, el problema es nuestro, que no le estamos cumpliendo. Abraham y Sara cometieron muchos errores, pero al final arreglaron las cosas con Dios y Dios cumplió su promesa. Como había dicho,
75 años tenía Abraham cuando Dios le dijo: te daré un hijo, serás padre de multitudes, tu descendencia no se podrá contar, será como la arena de la playa, será como las estrellas del cielo, tu descendencia. Y se demoró 25 años, se lo dio a los 100. Vaya que el Señor nos dio una promesa y no nos la cumpla el otro día. Nosotros decimos: no, Dios no existe, no, Dios es un mentiroso, no, Dios dice cosas que no cumple, porque no somos capaces de esperar, porque estamos viviendo la época de todo instantáneo, de todo ya. Señor, yo quiero ya. Tenemos que aprender a que Dios cumple todo lo que promete, como había dicho, como había hablado, dice la Biblia. Algunas de las promesas de Dios son condicionales y depende de que nosotros hagamos la parte nuestra, pero hay otras que son incondicionales, como el nacimiento de Él, como el nacimiento de Isaac, como el nacimiento de Jesús en la tierra, como la segunda venida. Hermanos, Dios viene por segunda vez, es una promesa de Él. Nadie lo ha visto, la gente se ha desesperado. Los apóstoles decían: el Señor viene por segunda vez, preparémonos. Hace 2000 años. Y a nosotros nos ha parecido mucho, que se demora mucho. Pero Dios viene por segunda vez, hermano. Y no es que yo tenga que decir: después, cuando pase un tiempo en el mundo, me compongo y espero la segunda venida de Dios, la segunda venida del Señor. No, no es así, porque Él no dijo ni hora ni día, a cualquier hora. Cuando Él considere viene la segunda vez. Entonces a usted y a mí nos toca estar preparados ahora mismo para esta segunda venida del Señor. Lea la Biblia entonces, para que encuentre promesas de Dios escritas para usted, escritas, promesas que Dios ha dejado, que usted las encarna, las vive, y Dios, tú me estás diciendo esto a mí, entonces yo voy a creer en esto. Y espere que en el tiempo de Dios, cuando Él lo considere, Él dará esa promesa. Amén. Eso es lo primero que encontramos en el pasaje. ¿Tienes promesas de Dios? Espera. Y Dios nos ha dado promesas y las hemos visto cómo va cumpliendo sus promesas con el cuidado, con la provisión, con la salvación. Yo considero que los que estamos en este recinto, en esta mañana, tenemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Amén. Tenemos la salvación. Una de las cosas que a mí me mantiene tan tranquilo, aún con infarto o sin infarto, como sea, es que la paz que yo tengo, saber que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces, cuando amanecí con ese infarto, yo estaba muy tranquilo. Mi esposa es testigo, muy tranquilo, hasta decir: gracias a Dios que es un infarto y no es el coronavirus. Mientras mi esposa decía: ¿cómo así? Sí, porque por lo menos eso no contagia. Esa tranquilidad, esa paz que yo siento, es una seguridad de que mi nombre, que Dios dijo que está escrito en el libro de la vida, yo le creo y trato de conservarme bien para que mi nombre esté siempre y no sea borrado de ti. Entonces tenemos la salvación, la provisión, el cuidado. Con esas promesas, infinidad de promesas que hay, nosotros tenemos que creerle al Señor. Amén. Y el cuidado que nos ha dado ese virus. Vale. Vamos a resaltar algunas verdades importantes que encontramos en este capítulo. En primer lugar, encontramos que el nacimiento de Isaac es un milagro. Fue sobrenatural. Es un hecho contrario a la naturaleza. ¿Por qué? Porque es que Abraham tiene 100 años. Porque es que Sara es estéril toda la vida y ya tiene 90. Entonces, por sus fuerzas, por sus ánimos, ellos no podían tener un hijo. No había forma de que ellos tuvieran un hijo. Ustedes con sus 30, 40 o 50 o 60 como yo,
¿Han visto alguna vez en su vida, han llegado a ver una viejita de 90 embarazada en sus años de vida? Ni lo van a ver, porque este es un milagro. Este es un milagro, esto es sobrenatural. Dios esperó hasta que ellos no pudieran, precisamente por rebeldes, precisamente porque hacían cosas que a ellos les parecía, precisamente porque se consiguieron un hijo de cuenta de ellos. Entonces Dios esperó a que las cosas estuvieran más difíciles para que se magnificara el poder de Dios. Entonces es un milagro. Aquí nosotros vemos un milagro. Vamos a Romanos capítulo 4, verso 19, cómo lo escribe Pablo. Alguien que lo busque y lo lea. A través del tapabocas algo se escucha. 4:19 de Romanos. Amén. Dale. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de casi 100 años, por la esterilidad de la matriz de Sara. Ahí tenemos que el apóstol Pablo escribe que Abraham contempló su cuerpo, miró su cuerpo y dijo, no, hijo, aquí ya ni. Y miró a Sara y dijo, no, mija, usted como usted mismo. Aquí no hay nada, aquí no podemos nosotros, ¿de dónde vamos a tener un hijo nosotros? Pero dice que no se debilitó al verse que estaba como muerto, ni se debilitó al ver la esterilidad de Sara, sino que le creyó al Señor. Es decir, que el Señor de esos casi muertos, de esa pareja casi muertos, saca la vida. Ese es un milagro. Ese es un milagro. Realmente fue un nacimiento milagroso, el nacimiento de Isaac. 25 años atrás se había anunciado. Y escuchen esto, Dios no lanzó al mundo este acontecimiento, el nacimiento de Isaac, si no fuera porque estaba prefigurando otro milagro, un futuro más lejano, el otro milagro, el nacimiento de Cristo. Entonces, para los judíos antiguos que sabían que Isaac había nacido por un milagro, cuando ellos escucharon 1000 años antes de que Jesús iba a nacer de una virgen, para ellos no era tan difícil entender esto, porque decían, si Isaac nació por un milagro de un par de viejitos, ¿qué dificultad es para Dios hacer que un hijo de Dios nazca de una virgen? No hay ningún problema. Entonces, Dios estaba lanzando este milagro para preparar al mundo para ese segundo milagro poderoso de Jesús. Como vimos la Biblia, Abraham tenía 100 años de edad, Sara 90, para ellos era totalmente imposible tener un hijo. Y hoy en día sigue siendo totalmente imposible. Entonces, en las cosas que tenemos que resaltar, vemos este nacimiento como un milagro. Pero Isaac se vuelve como una representación de lo que más tarde va a ser Jesucristo. Observamos una gran similitud entre el nacimiento de Isaac y el nacimiento de Jesucristo. Eso lo encuentran ustedes en la Biblia. Hubo un gran parecido entre esos dos nacimientos. ¿Por qué? Ambos fueron hijos de una promesa. Dios le prometió a Abraham y Sara un hijo. Dios le prometió al pueblo de Israel el nacimiento del Salvador. Ambos son hijos de una promesa. Y esa promesa hay que esperarla. Abraham esperó 25 años, el pueblo de Dios esperó más de 1000 años después de que se anunció que de David nacería el Salvador. Ambas mamás fueron tocadas por el poder de Dios. Sara tuvo que ser tocada por el poder de Dios y María, la madre de Jesús, fue tocada por el poder de Dios.
cuando ella dijo, ¿y cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ocurrir si yo soy una virgen? Y el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ambas son tocadas por el poder de Dios. Ambos tienen un nombre bien significativo, ambos significan gozo. Isaac significa gozo, risa. Jesús es el gozo de la salvación para todo el pueblo de Israel. Ambos fueron obedientes a sus padres, eso sí que se nota. Dicen algunos escritores, teólogos y estudiosos, que cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac, no está sacrificando un muchachito, no le está diciendo, venga niño, yo lo subo aquí a este altar y yo lo amarro. No, Isaac era un hombre de más de 20 años. Algunos se atreven a decir que tenía 33 años, la edad de Jesús, cuando Abraham lo subió al altar. Y ese muchacho, sea de 20, de 25, tenía más de 20, sea de 30, ese muchacho podía coger a ese viejito y pegarle un empujón y decirle, usted enloqueció, córrase para allá, ¿cómo se le ocurre? Sin embargo, era tan obediente y conocía la fe del papá. ¿Y en quién creía? Que cuando el papá le dice suba hacia el altar, Isaac se sube. ¿Y qué decir de Jesús? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces en los dos se nota gran obediencia. ¿Sí ven ustedes el parecido? Sigamos. El conflicto, el problema entre Ismael e Isaac. No pueden vivir juntos. ¿Quién empezó el problema entre los dos muchachos? ¿Quién lo empezó? Ismael. Ismael, dice la Biblia en el capítulo que leímos, que Ismael se burlaba de Isaac. Ismael es un muchacho de 17 años cuando Isaac tiene 3 años que es destetado. Entonces, Isaac tiene 3 años, apenas está por ahí caminando, brincando por las mangas. Y el amigo Ismael tiene 17 años. La Biblia dice que Ismael era tirador ¿de qué? De arco. Es decir, que Ismael era bueno para el arco y la flecha. Todavía no usaba flechas como para guerrear, sino que él se entrenaba, dicen algunos historiadores, se entrenaba con su arquito, con palitos y varitas, y entonces le tiraba flechitas al niño Isaac. Y entonces Isaac brincaba y lloraba. Datos históricos extrabíblicos de la Misná, donde uno lee qué significa la palabra burlar. Entonces Ismael se reía y una vez lo pilla Sara y está haciendo llorar al niño. Un día esto me le tiró una flecha de verdad. ¿Qué pasaba con Ismael? Celos en la vida de Ismael, que era el único hijo muy querido por Abraham, pero nació Isaac. Y entonces ve el puesto movido, ve que se le corre la banca, ve que él no va a ser el heredero, y entonces le hace jugarretas a este muchachito. ¿Se acuerdan de una predicación donde Agar, cuando quedó en embarazo, se burlaba de quién? De Sara. Pues el hijo le aprendió y está haciendo lo mismo. Y entonces se ganan esta sacada de la casa de Abraham. No pueden vivir juntos. Ismael
Isaac. Ahora, ¿qué significa según eso? ¿Por qué no pueden vivir juntos? Esto lo responde la Biblia. Porque Ismael es producto de la carne. Ismael no fue organizado por Dios y les dijo: este muchacho es el heredero es Isaac. Es un producto de la carne de Abraham y Sara. Nos vamos a Gálatas capítulo 4, el verso 22, desde el verso 21, y allí entendemos la alegoría de Sara y Agar. Eso dice en mi Biblia, alegoría de Sara y Agar. ¿Ustedes tienen ese título ahí? Vamos a ver qué dice Pablo, porque la Biblia interpreta la Biblia. Yo no puedo venir a decirle cosas a ustedes que yo me imagino. Yo tengo que apoyarme en la Biblia. Y entonces en la Biblia dice qué significa Ismael. Gálatas capítulo 4, el verso 21. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Ojo pues, los dos son hijos. Verso 23. Pero el de la esclava nació según ¿qué? Según la carne. Mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos. Esta está en esclavitud. Verso 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Escuchen. Entonces, obviamente nosotros sabemos que Abraham tuvo dos hijos, pero hay uno que es según la carne. Cuando nosotros nacemos, nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa. Y durante el tiempo que vamos creciendo le vamos añadiendo pecado que Dios no nos puso, porque Dios no nos pone pecado. Nosotros somos los que nos hacemos mentirosos, nosotros somos los que nos hacemos ladrones, nosotros somos los que nos hacemos engañadores, nosotros somos los que nos hacemos lujuriosos. Eso no viene de Dios. Eso lo cogimos nosotros con nuestra propia carne. Por eso es que hay que echar la carne fuera. Por eso hay que echar, en la alegoría nos dice que hay que sacar al Ismael. Por eso no podían vivir juntos. Porque uno era la carne y otro era una promesa divina. Y no se soportaban juntos. Sigamos leyendo para que entendamos más. Verso 27. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Se refiere a Sara. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Verso 28. Así que, hermanos, ustedes y yo, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Usted y yo somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne, que se llamaba Ismael, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Qué está diciendo Pablo? Que nosotros que somos nacidos del Espíritu somos perseguidos por personas que son de la carne. ¿O no le ha pasado a usted que lo molestan de la casa? Personas que no conocen nada de Cristo, que son carnales, lo persiguen a usted. ¿Por qué? Porque se volvió cristiano. Hermanos, está escrito que eso pasa. Lo que le pasó a Isaac con Ismael nos pasa a nosotros con los carnales. Las personas nos molestan, las personas nos persiguen, las personas nos ponen problemas porque somos cristianos. Verso 30. ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera. Esta palabra es dura. ¿Cómo no sería de duro para Abraham?
echara a su hijo Ismael. Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Es decir, la herencia es para uno solo. ¿La herencia es para quién es? Para Isaac y para los descendientes de Isaac. ¿La herencia para quién es? En el cielo. Es para usted y para mí que tenemos la vida, el nombre escrito en el libro de la vida. La herencia es para nosotros. Pero la herencia no es para mí que soy medio cristiano y medio carnal. La herencia es para los que somos cristianos, que somos capaces de echar fuera la carne, que somos capaces de decirle a la carne: no más conmigo. ¿Se dan cuenta lo que dice la Biblia? ¿Se dan cuenta la alegoría que viene desde Génesis 21 y Pablo en Gálatas la desglosa, nos dice: entiendan esto, que usted tiene que echar fuera la carne. Usted al cielo no entra con la carnalidad. En Grecia, en tiempos antiguos, había una competencia. La competencia se trataba de que cogían a un atleta, un hombre atlético, y lo paraban, o él se paraba, tomaba las riendas de 2 caballos. Aquí ponía un pie en este caballo y aquí ponía el otro pie en este otro caballo. Y tenía que llegar a la meta sin caerse, sin pasarse a un solo caballo. Esto implicaba que los 2 caballos tenían que correr a la misma velocidad. ¿Qué pasa si un caballo se adelanta? Se cae el hombre. ¿Qué pasa si un caballo se desvía? El hombre o se mata, porque la meta era llegar a toda velocidad en los 2 caballos. Muy poquitos lo lograban, porque cuando un caballo se trataba de desviar, el hombre tenía que tomar una decisión: me subo a un solo caballo para no matarme. Usted y yo tenemos que tomar una decisión: o vivimos en la carne o vivimos en el espíritu. Porque la herencia no es para las personas que andan con un pie en la iglesia y con otro pie en el mundo. No, es que yo todavía digo mentiritas porque es que Dios sabe. No, es que yo todavía tengo que defenderme de esta manera porque Dios sabe. Si usted no deja la carne a un lado, el espíritu no obra. Y a nosotros los cristianos, el Espíritu Santo de Dios ha llegado a nuestra vida para decirnos: saque la carnalidad. Ese es el trabajo que Dios está haciendo. Dios lo hizo con Abraham y con Sara hasta los 100 años. Pero nosotros vamos a vivir, ¿sí? Yo por lo menos no creo. Ya el Señor está trabajando contigo y conmigo, sacando la carnalidad y diciéndote: deja esto, deja aquello, deja todo lo otro. Y todo eso que nos ha pasado en estos días, sencillamente es Dios diciéndonos: lo necesito más limpio, lo necesito más puro. Dejen esa carnalidad. Ustedes no pueden andar con un pie en un caballo y con un pie en el otro. Ustedes y yo tenemos que decidir. Andamos en uno solo. Así no lleguemos a la meta que pretendían los griegos, pero es mejor llegar vivos. Entonces tenemos que decidir, o en la carne o en el espíritu, no en las dos cosas. No en las dos cosas, porque así no llegamos, así no tenemos la herencia. Por eso Pablo termina diciendo en el versículo 31 de Gálatas capítulo 4: de manera, hermanos, que nosotros no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Eso significa que Abraham tuvo que sacar a Ismael, porque era producto de la carne. Le dicen: no puede vivir junto con Isaac. Si Cristo nació en nuestra vida, la carne tiene que correrse a un lado, hermano. Dios, poneme la conclusión, por favor. Dios nos está llamando en este pasaje y nos deja estas 3 cosas. Primero, tienes promesas de Dios escritas para tu vida en la palabra de Dios. Recuerdas de Dios y recuerdas promesas, se cumplirán.
porque Dios no deja que una palabra de Él se pierda. Si has escuchado promesas de Dios, se cumplirán. Se cumplirán. Yo le estoy pidiendo a Dios mucho, y ahora, ya después de estas cosas que he tenido que pasar, me he dado cuenta que Dios quiere cosas conmigo. Y una de esas cosas es que yo le he pedido a Dios, porque un día me mandó decir con un pastor, con una profeta, me dijo: tu hijo Robin va a predicar la palabra. Yo creo que va a predicar la palabra, y yo espero verlo, porque lo que dice Dios se cumple. Entonces, si tienes promesas de Dios, sepa que las va a cumplir. La segunda venida del Señor será, eso es una de las promesas. Ha nacido Isaac en tu vida, con esto me refiero, es: en Abraham nació Isaac y tuvo que echar a Ismael. En nosotros nació Cristo. Usted ha recibido a Cristo en su vida, entonces saque la carne. Tercero es: ¿qué está esperando para echar la carne? Empiece a trabajar con eso. Si usted tiene alguna situación que es dañina en su vida, empiece a trabajar, a sacar eso de la vida afuera. Lo que no puede vivir juntos, la carne y el espíritu no viven juntos. O gana la carne o gana el espíritu. Entonces, si nosotros tenemos a Cristo, hagamos este trabajo con cualquier cosa que necesitemos. Amén. Oremos. Padre que estás en los cielos, ha sido expuesta tu palabra. Definitivamente, Señor, tu palabra es más profunda de lo que nosotros pensamos muchas veces. ¿Qué íbamos a creer nosotros que en el capítulo 21 estuvieras hablando de que nosotros íbamos a tener a Cristo, y que Cristo y la carne, Señor, definitivamente no caminan juntos? Para eso murió Cristo, para que nuestra carne fuera crucificada a tantos deseos mundanos que tenemos, que no nos los has puesto tú, como Abraham, nosotros nos los conseguimos de cuenta de nosotros. Por eso fue que Abraham tuvo que salir de lo carnal. Y nosotros, Señor, tenemos que salir de esos deseos de la carne, porque tú has venido a gobernar nuestra vida, Señor. Gracias por esas promesas que hemos leído. Tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro protector, tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro Dios poderoso. Y te damos gracias, Señor, porque creemos, bendito Dios, que todos estos tiempos que son principio de dolores, tú nos estás permitiendo a una iglesia, a un remanente, que nos libraste y nos librarás de muchas cosas, para que te sirvamos y para que en esta tierra quede alguien que hable, Señor, de que tú eres un Dios bueno, que eres un Dios que cumple, que eres un Dios fiel. Señor,